Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, hoy desde una de las casas que tenía nuestro principal líder del Estado de Israel, David Ben-Gurión. Que esta semana también les conté un poco sobre su historia y cómo llevaba su día. Haciendo el video se me ocurrió venir a visitar una de sus casas acá en Tel Aviv, en una de las calles que se llama Ben-Gurión, a su nombre. Esta casa la dejaron intacta desde el día que él vivía aquí y lo que voy a hacer, voy a penetrar y la voy a recorrer junto con ustedes. No tiene ningún desperdicio, les prometo. Y mientras estoy adentro y mientras la visito, le voy a contar algunas de las anécdotas sobre David Ben-Gurión. Historia pueden leer en los libros, anécdotas pueden encontrar solo en este canal, Un Bacari Suelto en Israel, y en vivo, desde el mismo lugar de los hechos. Entremos. Amigos, el recorrido por la casa lo voy a hacer mientras les cuento algunas cosas que la gente por lo general no sabe sobre este líder. Ustedes paseen conmigo por toda la casa y a la vez presten atención a las historias porque son increíbles. Espero que la gente no nos moleste. Vamos a pasear por todos lados, el salón, la cocina, todo lo que se puede entrar. Así como vemos la casa es como era cuando Ben-Gurión la tenía junto a Pola. Se van a impresionar de la cantidad de libros que hay por un lado y de la humildad con la que vivía por otro. Y si digo humildad, escuchen esta historia, amigos. Hace 60 años, un hombre judío había arrojado en el Parlamento una granada que explotó en la mesa del gobierno e hirió tanto al primer ministro David Ben-Gurión como a la ministra de Exteriores Golda Meir, al ministro de Transporte y al ministro de Asuntos Religiosos. Moshe Dweck, de 25 años, había robado una granada del ejército y la arrojó en el corazón de la democracia de Israel. Fue acusado, condenado a 15 años de prisión y muy criticado por todo el país. Cuando Ben-Gurión se enteró a las pocas horas que se trataba de una persona con problemas psiquiátricos, se apresuró a enviarle una carta a los padres que redactó desde la cama en el hospital y le pidió a su esposa Pola que se la entregue personalmente a los padres. A los padres de Moshe Dweck, un cordial saludo, decía algo así la carta. Estoy seguro que ustedes están arrepentidos, como todo el pueblo de Israel, por el inaceptable acto criminal que cometió ayer vuestro hijo. Ustedes no tienen la culpa, les dijo. Ustedes viven en el Estado de Israel, que reina la justicia y la honestidad, y yo les deseo que nadie los juzgue o los critique, ni a ustedes ni a ninguno de sus otros hijos. Espero que logren educar al resto de sus hijos con buenas obras y amor a Israel. Al año, este mismo líder envió otra carta, pero esta vez al propio Moshe Dweck, perdonándolo por lo que había hecho. Ben-Gurión, por cosas como estas, se transformó en la persona más admirada, amada y protegida del Estado de Israel, incluso hasta el día de hoy. Y les cuento que mientras estaba en el hospital recuperándose, pidió que le traigan a su cama, junto con el desayuno, todos los periódicos matinales para actualizarse, como era su costumbre. Paralelamente, en uno de esos días, el consejero militar de Ben-Gurión, llamado Nehemia Argov, había sido encontrado por Shimon Peres, el famoso, quien era la mano derecha de Ben-Gurión, muerto luego de haberse suicidado. Nehemia se había quitado la vida por tanto amor que sentía por su líder, cargos de culpa o resentimiento por no haberlo protegido en el momento del atentado en el Parlamento. Pero lo cierto es que por iniciativa de Shimon Peres y el consentimiento de todo un país, se decidió no contarle a Ben-Gurión sobre el hecho hasta que no saliera del hospital y se liberara de todos los problemas que tenía. Los médicos, las enfermeras, todo quien lo visitaba en su habitación no hablaría del tema. Era tanto el respeto que sucedió algo increíble a nivel mundial. Todos los periódicos imprimieron ese día 2 ediciones simultáneas. Una para la población en la que anunciaron la trágica muerte de Nehemia y otra edición solo para Ben-Gurión en la que esa noticia ni figuraba. Ben-Gurión se enteró sobre el suicidio de su trabajador al liberarse del hospital sin siquiera haber participado del entierro.
Así había cuidado todo el país la salud de su líder indiscutido. Si bien Nehemia Argov había muerto, a los pocos meses había nacido otro bebé al que llamaron con el mismo nombre. Shimon Peres llamó Nehemia a su primer hijo en honor a aquel ayudante y consejero del viejo. Increíble, ¿verdad? Otra anécdota que recuerdo tiene que ver con mi familia. Mi suegro, que ustedes conocen ya, los que siguen los videos del canal, nació en Jerusalén hace 86 años y se crió dentro de una pequeña casa del barrio Mea Shearim junto con otros 8 hermanos. Con su nacimiento, sus padres habían decidido dejar de hacer hijos y durante 13 años mi suegro había sido el hijo menor de la familia. Con los años, Meir recibió un inesperado regalo de bar mitzvah de sus padres, un embarazo. Un noveno hermano, a pesar que él ya era tío de muchos sobrinos, sus padres eran abuelos de 9 nietos y tenían más de 40 años cada uno. ¿Cuál fue el motivo de aquel embarazo? Resulta que en el año 1949, apenas nació Israel, el primer ministro David Ben Gurión había ofrecido un premio de natalidad de 100 libras, unos $180 más o menos, a madres de 10 o más hijos para fomentar el nacimiento. El premio era otorgado por el mismísimo David Ben Gurión. La intención de aquel premio era fomentar el nacimiento dentro del pueblo judío que había sufrido el Holocausto y que su aumento natural era menor que el de los vecinos árabes. Y recién en el año 1959, cuando el Estado comenzó a otorgar subsidios por hijos, se acabó el premio. Por suerte mi tía Leonora ya había nacido. Otra anécdota que recuerdo fue que una noche Ben Gurión había sido invitado a una cena de gala en el Palacio del Comisionado Inglés. Me estoy refiriendo a la época antes de la creación del Estado, cuando los británicos gobernaban Palestina. Ben Gurión vistió una camisa blanca abierta y un saco. El resto de los invitados estaban vestidos como lo dice la tradición y el protocolo inglés, con saco, camisa y además moños. Al sentir mucho calor durante la cena, Ben Gurión se quitó el saco bajo la mirada del resto de las personas. El anfitrión, modestamente y con esos modales de la aristocracia europea de esos tiempos, le hizo llegar a Ben Gurión un papelito que decía: «Esto no se hace aquí». Ben Gurión vio el papelito, lo leyó, lo dio vuelta y escribió en el mismo: «Tengo el permiso de Churchill». Por quien no lo sabe, Winston Churchill fue más tarde, con los años, el primer ministro de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. El comisionado no dijo nada y esperó tranquilo hasta el final de la cena. Cuando los invitados se empezaron a ir, lo paró y le pidió explicaciones al viejo, a Ben Gurión. Ben Gurión le explicó: «Hace 2 meses estuve de invitado en una cena en la casa de Churchill, en Inglaterra. Fui con la misma ropa, sentí calor y me saqué el saco. Él me miró y me dijo: «Señor, esto no se hace aquí. Eso lo puede hacer solo en el comisionado de Palestina». Brillante, ¿verdad? Para terminar, les cuento otra historia que creo que es la más conocida. En uno de sus viajes a Estados Unidos, de los tantos que solía hacer Ben Gurión para convencer a gente o diplomáticos que nos dé sus votos en las Naciones Unidas, se encontró con un alto funcionario del gobierno norteamericano que se llamaba Foster Dulles y con un poco de desprecio le preguntó: «¿A quién tú y tu futuro Estado van a representar? ¿A los judíos de Polonia o a los de Yemen, Rumanía, Marruecos, Irak, la Unión Soviética o a los judíos de Brasil? ¿Son todos iguales, me vas a decir? Después de 2000 años de exilio, ¿puedes todavía seguir hablando de un solo pueblo, de una sola cultura? ¿Un pasado o una tradición?», le preguntó. Ben Gurión le respondió con una sonrisa lo siguiente: «Hace solo 200 años llegó a este país, a tu país, un barco. Mayflower se llamaba. Llegó desde Inglaterra y en él los primeros inmigrantes que se establecieron en Estados Unidos de Norteamérica. Hazme el favor», le dijo, «sal ahora mismo a la calle de tu país y pregúntale a 10 chicos nativos, si quieres, estas 3 preguntas. ¿Cómo se llamaba el capitán de aquel barco? ¿Cuántos días duró la navegación? Y después pregúntales qué comieron durante esos días en alta mar y cómo se comportó el barco durante esos días». Por otro lado, los primeros inmigrantes judíos llegaron a Israel de Egipto hace 3000 años, y no 200 como los de tu país.
En uno de tus viajes por el mundo, te propongo que le preguntes a 10 chicos judíos de diferentes países, y no importa de dónde, de diferentes continentes incluso, estas 3 preguntas. Son similares a las anteriores, solo que en esos años no existían los barcos, así que mi pueblo tuvo que emigrar a pie. Entonces, pregúntales, ¿cómo se llamaba el capitán de esa peregrinación? La segunda pregunta, ¿cuántos días duró el episodio, el viaje? Y la tercera, ¿qué comieron durante esa travesía y cómo se comportó el mar durante esos años? Te aseguro que no habrá niño que no sepa la respuesta, a pesar de que pasó 3000 años. Un genio, ¿verdad? Listo, amigos, eso fue todo por hoy. Si les gustó el video, no se olviden de regalarme un me gusta. Shalom.